Saludos. Para determinar las corrientes en esta red, nos piden la corriente IS, I2 e I6, asimismo determinar los voltajes V1 y V5, que se encuentran en la resistencia R1 y en la resistencia R5, además de la potencia suministrada por el resistor R3 de 3 kΩ. Lo que deberíamos hacer aquí para poder resolver es resolverlo por partes. Primero, resolver esta parte del circuito, recordando que están en paralelo esas dos resistencias. Sabemos que el R total para dos resistencias es igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. Entonces esa parte que está marcada vendría a ser 9K por 6K sobre 9K más 6K. Eso nos va a dar como resultado 9 más 6, perdón, 9 por 6 dividido para 9 más 6, que serían 15, me daría 3.6 kilómetros. Entonces ya tendríamos aquí una resistencia de 3.6 kilómetros. Acá tendríamos nuestra resistencia R6 de 10.4 kilómetros. Y me piden la corriente aquí en este punto. Y 6. Bueno, ahora podemos ver que para encontrar la corriente I2 solo necesitamos ver que las fuentes de alimentación se encuentran en paralelo, tanto para R1, para R2 y R3. ¿Por qué se encuentran en paralelo? Porque este mismo punto es el mismo punto positivo y este mismo punto es el mismo punto negativo. Entonces de esa manera podría encontrar la corriente I2 de manera directa. Pero para encontrar el voltaje V1 me doy cuenta que asimismo la fuente de alimentación se encuentra en paralelo a la resistencia 1, por lo tanto el voltaje 1 va a ser igual a la fuente de alimentación. Por lo tanto, vamos a simplificar este circuito que está aquí. ¿Para qué? Para poder encontrar la corriente de la fuente. También podríamos sacar las corrientes individuales de R1, R2 que sería I2 y R3 que sería I3 para poder encontrar aquí una sola corriente I, sumar a esta otra corriente I6 que está acá y de esa forma encontrar la corriente de la fuente por medio de ley de corrientes de Kirchhoff. Pero también podemos encontrarla de esta forma. Entonces, me doy cuenta que R1 y R2 están en paralelo, al igual que R3. Yo puedo comenzar simplificando esas dos resistencias, R1 y R2. ¿Por qué utilizo R1 y R2? Porque ambas son valores de 12K. Y ya hemos visto que cuando tenemos dos resistencias iguales del mismo valor en paralelo, el resultante es la mitad de ese valor. Asimismo, esos 6 kilómetros estarían en paralelo a los 3 kilómetros. Por lo tanto, este paralelo final va a ser el resultado de ¿qué? De multiplicar 6 por 3, 6K por 3K, dividido para 6K más 3K. Esto me va a dar como resultado 18 dividido para 9 a 2K. Eso quiere decir que mi resistencia que va a ir en este punto, que sería el paralelo de todo esto que está marcado, es 2 kilómetros. Y finalmente me doy cuenta que todo esto está conectado a la fuente de 28 voltios. Ahora, me piden la corriente I2, como les decía.
Para sacar la corriente I2, simplemente divido, como están en paralelo con la fuente, 28 voltios dividido para 12 kiloohmios. Haciendo esa división en mi calculadora, 28 dividido para 12 me da 2.333. Como está en kilos, serían miliamperios. Para sacar la corriente I6, si se fijan, I6, la resistencia de 3.6K y la de 10.4K están en serie. Al hacerse una sola resistencia de 14 kiloohmios, la suma de ambas, estarían en qué? En paralelo a la fuente de 28 voltios. Por lo tanto, I6 también sería el resultado de la fuente de 28 voltios dividido para la resultante 10.4 más 3.6, que serían 14K. Entonces en la calculadora, 28 dividido para 14 a 2. Serían 2, pero como está en K, serían 2 miliamperios. Finalmente ya tengo la corriente que circula por aquí, que sería I2. Ya tengo la corriente I6. ¿Y qué me falta sacar? La corriente de la fuente. Mucho ojo con esta parte, porque para sacar la corriente de la fuente no es la misma corriente I2. Eso tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque I2 es solo la corriente de esta resistencia de 12 kilómetros. Para yo sacar la corriente de la fuente, tengo que sacar esta corriente de aquí. Esta corriente que la voy a llamar I. Y esta sería la corriente de la fuente, IS o I-Source, ya que el libro está en inglés. Bueno, fue traducido al inglés. ¿Y qué digo? El punto del nodo, IS, I6, y esta es la corriente I. Para sacar esa corriente I, ¿qué es lo que hago? Como está en paralelo, la fuente de 28 voltios dividido para 2 kiloohmios. Aquí me quedarían 12 miliamperios. Fijarnos algo. Esos 12 miliamperios son la corriente que está aquí, esta corriente I que estoy encontrando. Si la corriente I, aquí hay 12 miliamperios y en I2 hay 2.33, fíjense que para 28 dividido para 12, así mismo va a haber acá 2.33. 2.33 y 2.33 serían 4.66 de 12 miliamperios que entra de la corriente I. Eso quiere decir que el resto de corriente va a estar entre la diferencia de 28 dividido para 3. 28 dividido para 3 me da 9.33. ¿Ya? Entonces fíjense que si hacemos la sumatoria de corrientes individuales, igual su total me va a dar 12 miliamperios. ¿Ya? Por eso es importante o sacar la resistencia total equivalente o ir sacando las corrientes de forma individual. Entonces, como sabemos que sumatoria de corrientes que entran es igual a sumatoria de corrientes que salen, entonces ¿quién ingresa? IS. ¿Quién sale? La corriente I más la corriente I6. Por lo tanto, IS es igual a la corriente I. Esta me dio 12 miliamperios más la corriente I6 que me dio 2 miliamperios. Por lo tanto, IS sería la sumatoria de 12 más 2, 14 miliamperios. Aquí estaría IS, I2 y I6
que son los valores que me han pedido sacar en el literal A. Ahora en el literal B me piden el voltaje B1. Fijémonos que el voltaje B1 es igual al voltaje que está en la resistencia 1. Y como este voltaje está en paralelo a la fuente, el voltaje B1 sería los mismos 28 voltios de la fuente de alimentación, por el simple hecho de estar en paralelo. Recordando que siempre los voltajes en sistemas en paralelo es el mismo. ¿Cómo saco B5? Fijémonos que B5 es el paralelo entre R4 y R5. ¿Eso qué quiere decir? Que como las dos resistencias están en paralelo, el mismo voltaje van a tener ambas, tanto R4 y R5, o es su equivalente 3.6 kiloohmios. Ojo, siempre que digo paralelo hago referencia a voltaje, pero cuando yo digo corriente, en cambio es muy diferente. Aquí pueden que ambas tengan el mismo voltaje, tanto el voltaje de R5 como de R4 va a ser igual al voltaje B5, ¿ya? Por lo tanto estoy sacando su resistencia equivalente. ¿Y qué digo? Voltaje en el punto 5 va a ser igual a 3.6 kiloohmios, que multiplica a la corriente que circula a través de estas dos resistencias. Ojo, este I6 sale de este paralelo. Eso quiere decir que ese mismo I6 ingresa. Ya, fíjense acá, en este equivalente va a ser igual al mismo valor de I6. Entonces, B5 sería igual a 3,6 por la corriente I6. La corriente I6 es 2 miliamperios. Por lo tanto, me quedaría 3.6 por 2. Me quedaría 7.2 voltios. ¿Ya? Y esta sería la respuesta del literal B. Finalmente, en el punto C me piden la potencia suministrada en la resistencia R3 de 3 kiloohmios. Nosotros sabemos que potencia es igual voltaje al cuadrado sobre resistencia. ¿Cuál sería el voltaje en R3? Nos volvemos a dar cuenta que sería igual al mismo voltaje de la fuente. Sería 28 al cuadrado sobre el valor de la resistencia. En este caso es 3 kiloohmios. Para no haber confusión, simplemente le escribo los 3000. Entonces, potencia va a ser igual. Utilizo mi calculadora. Me quedaría 28 al cuadrado dividido para 3000. Me da 0,26 vatios. Y esta sería la respuesta al literal C. Ya. Vamos a ver en el circuito, aquí armado, fijémonos que nos están pidiendo B1. Podemos escribirle aquí B1. Ya, me sale este error porque la fuente también se llama B. Podemos ponerle BS, no BCC, de fuente de alimentación. También me piden la corriente que circula, esta es la corriente I2. Podemos utilizar la etiqueta. I2. Nos piden la potencia en la resistencia R3. Y también nos piden el voltaje en este punto. Voy a poner el multímetro en este punto que está acá.
Fijémonos que es aquí en este punto, y en este punto acá en R5, y finalmente la corriente que circula en este punto que está acá. Entonces, fijémonos que el voltaje V1 es 28 voltios, el voltaje en la resistencia 5 es 7.2 voltios. Aquí tenemos 7.2 voltios en el voltaje 5 y en el voltaje VR1 es igual a 28 voltios. Hasta ahí estaría bien. Tenemos la corriente en I2 que es 2.33 miliamperios, 2.33 miliamperios, y la corriente I6 que sería 2 miliamperios. Aquí están los 2 miliamperios. Pero nos faltó poner la corriente de la fuente. Entonces abrimos el circuito para medir en serie la corriente y debería darnos la suma de 14 más 2, 16 miliamperios. Vamos a ver. Ya, me sale 1. Me sale 1 porque no está calibrado. Le hacemos doble clic y en amperios lo cambiamos a miliamperios. Sí, 16 miliamperios. Aquí obviamente está la suma de las tres corrientes, como les estoy indicando. 2.33, 2.33 y 9.33. En total me darían 12. Finalmente, esa sería la respuesta al sistema que podemos comprobar con nuestro sistema que está acá. Inclusive podemos visualizarlo. Ya, eso sería todo, estimado. Gracias.